El inicio de una profecía. Nadie sabe exactamente en qué noche ocurrió. Nadie puede señalar con precisión el día en que el cielo cambió para siempre. Pero la tradición, los registros antiguos y la intuición espiritual coinciden en algo. Hubo un momento en que una luz desconocida apareció sobre Oriente y nada volvió a ser igual. Mucho antes del pesebre, antes de los cánticos de los pastores, antes incluso del viaje de José y María hacia Belén, una profecía dormía en las Escrituras. En el libro de Números 24:17, el profeta Balaam había pronunciado estas palabras misteriosas: Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Una frase que parecía poética, hasta que la estrella apareció de verdad. Los sabios de la antigüedad eran astrólogos, astrónomos del antiguo Oriente como estudiosos del cielo, observadores del tiempo y del alma. Sabían que el firmamento daba señales celestiales. Ellos leían el cielo como otros leen un libro, y cuando una luz desconocida brilló donde nunca antes había brillado, supieron que no era un cometa común, ni un fenómeno pasajero. Esta estrella no se movía como las demás. No seguía el ritmo habitual del cosmos, parecía guiar. El cielo antiguo estaba lleno de mensajes para quienes sabían mirar, y ellos lo sabían, con mapas celestes rudimentarios, con paciencia, con fe y con una capacidad que hoy llamaríamos visión espiritual. Notaron que aquella estrella anunciaba algo que incluso la ciencia moderna no puede explicar del todo: el nacimiento de un rey distinto, un rey que no pertenecería solo a un territorio, sino a toda la humanidad. Los sabios de Oriente, que más tarde serían conocidos como magos, eran expertos en astronomía, matemáticas, historia, simbolismos y profecías. Ellos conocían la tradición judía, conocían los textos antiguos y especialmente conocían aquel versículo que hablaba de una estrella que marcaría la llegada del Mesías. Y entonces la estrella apareció. Algunos dicen que fue una conjunción planetaria extraordinaria, otros que fue una supernova, un estallido de luz que cruzó el universo. Y otros, los que creen en lo invisible, afirman que fue una luz creada especialmente para ese momento. Pero más allá de la explicación física, lo que importa es lo que provocó. Porque cuando esa estrella surgió, los sabios la reconocieron como si estuvieran frente a un viejo amigo que les había estado llamando desde hace siglos. No dudaron, no cuestionaron, no se paralizaron. La siguieron. Ese es el detalle que transforma esta historia en algo más grande que un relato antiguo. La fe se mueve, la fe busca, la fe avanza. Ellos no sabían dónde terminarían, no sabían cuántos meses caminarían, no sabían qué encontrarían, pero sabían que seguirían a la luminosa estrella. Y así comenzó el viaje, un viaje silencioso, largo, cargado de incertidumbres, pero iluminado por algo que supera cualquier explicación humana, una profecía cumpliéndose en tiempo real. Y mientras aquella estrella continuaba brillando, marcando la ruta en un cielo oscuro, la humanidad no lo sabía, pero el capítulo más extraordinario de toda la historia espiritual estaba por comenzar. Bienvenidos a Conciencia Celestial. ¿3 o 4 magos? La historia que casi nadie cuenta. La mayoría de las personas crece escuchando que fueron 3 magos, 3 hombres sabios, 3 figuras solemnes que, guiadas por una estrella, llegaron al lugar donde Jesús había nacido. Sin embargo, la Biblia no especifica que fueran 3 reyes. Nunca menciona un número, nunca describen sus nombres, nunca habla de coronas. Todo eso vino después, de la tradición. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Lo que sí dice Mateo es que llegaron unos magos de Oriente, magos, no reyes, sabios, estudiosos del cielo, guardianes de conocimiento antiguo, hombres que podían leer lo que otros no veían. ¿Por qué entonces los conocemos como 3? Porque trajeron 3 regalos: oro, incienso y mirra. La tradición asumió que si había 3 obsequios, debía haber 3 portadores.
Pero las antiguas crónicas del Medio Oriente cuentan algo distinto. Dicen que en realidad pudieron ser muchos, un pequeño grupo de sabios que viajó en caravana, acompañados por guardias, asistentes y provisiones para meses de camino. Un grupo que habría causado conmoción a su llegada. Y luego está la historia que casi nadie conoce, esa que pasa en susurros entre historiadores, la leyenda del cuarto mago. Cuenta la tradición que existió un sabio llamado Artaban, un hombre que al ver la estrella supo que había nacido un rey diferente, pero que mientras se preparaba para partir, encontró a un hombre herido, una mujer enferma, un niño que necesitaba ayuda urgente. Y cada vez que intentaba avanzar, otra necesidad humana lo detenía. Artaban vendió sus tesoros para ayudar a quienes encontraba en el camino, y su viaje hacia Belén se aplazó, una y otra vez. Nunca llegó a tiempo para ver a Jesús recién nacido, pero dicen que logró encontrarlo muchos años después, no en un pesebre, sino camino al Calvario, y que en ese encuentro comprendió que cada acto de amor era en realidad un regalo ofrecido al Rey. Quizá por eso esta historia ha sobrevivido siglos, porque nos recuerda que el verdadero camino espiritual no siempre es directo, perfecto o brillante. A veces es un viaje lleno de interrupciones, pero cada acto de compasión deja una marca eterna. ¿Fueron 3? ¿Fueron 4? ¿Fueron más? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es esto. Eran buscadores de luz, hombres capaces de dejarlo todo para seguir una señal, sabios que descubrieron que un niño nacido en la más profunda humildad, era más grande que todos los reyes de la tierra. Esa es la parte que importa, no el número, no la riqueza, no el título. Lo importante es la búsqueda, la valentía de seguir una luz cuando nadie más la ve, la humildad de reconocer que la verdad puede aparecer en el lugar menos esperado y, sobre todo, la certeza de que el camino espiritual no se mide en coronas, sino en la capacidad de percibir una señal y moverse hacia ella. Sabios o reyes, la verdad detrás del título. Hay una idea que se repite cada diciembre, una imagen instalada en la memoria colectiva. 3 reyes magos montados en camellos, llevando coronas brillantes, vestidos con ropajes reales y acercándose al pesebre como emisarios de un reino lejano. Es una imagen hermosa que se ha extendido a lo largo de miles de años, pero al parecer imprecisa. La Biblia jamás los llama reyes. El texto original dice magos. Pero aquí viene el secreto que cambia toda la historia. En su época, magos no eran ilusionistas ni hechiceros. Eran sabios, estudiosos, hombres de ciencia y espíritu, guardianes del conocimiento antiguo. Eran astrónomos, intérpretes de señales, lectores de estrellas, buscadores de revelaciones. Eran, en pocas palabras, los intelectuales y místicos más respetados de su generación. Conocían las estrellas no por superstición, sino por observación, y conocían las profecías no por repetición, sino por estudio profundo. Entonces, ¿por qué se les llama Reyes Magos? Porque siglos después, cuando la tradición comenzó a expandirse, la gente asumió que si llevaban regalos tan valiosos como oro, incienso y mirra, debían ser reyes. Adicionalmente, en el Salmo 72, el profeta Isaías menciona a reyes que vienen de Oriente, rindiendo homenaje al Mesías. Pero Mateo, el único evangelista que narra su visita, no usa la palabra reyes, solo dice, unos magos que venían de Oriente. Mateo 2:1. Estos hombres no viajaron por riqueza o poder, viajaron porque reconocieron una señal que muy pocos pudieron interpretar. Eran sabios que entendían el lenguaje del cielo, que sabían que ciertas alineaciones astronómicas eran más que fenómenos físicos, eran mensajes. Y cuando vieron aquella luz especial, sabían que estaban ante algo que su pueblo había esperado por generaciones. La pregunta es, ¿por qué sabios paganos, extranjeros, no judíos, fueron los primeros en comprender el nacimiento del Mesías? Porque la verdad espiritual no responde a fronteras, responde al corazón que busca y encuentra.
a la intuición que se abre, a la mente que observa con humildad. Mientras muchos en Israel no entendieron la señal, estos sabios, lejanos en geografía pero no en sensibilidad, reconocieron el movimiento divino antes que nadie. Y aquí viene lo más revelador. Ellos no solo siguieron una estrella, siguieron una promesa que estaba escrita en antiguas profecías, como la bendición de Balaam. En el libro de Números 24:17, una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel. Ellos encontraron esa pista y la tomaron tan en serio que dejaron todo para seguirla. Eso los convierte en algo más grande que reyes. Los convierte en buscadores de verdad, en ejemplos de fe activa, en recordatorios de que la sabiduría auténtica no acumula conocimiento, sino que se mueve cuando reconoce la luz. Los magos no llegaron porque lo sabían todo. Llegaron porque estaban dispuestos a aprender, a escuchar, a seguir una señal que otros ignoraron. Y eso es lo que los hace inolvidables. Esta es la verdad detrás del título. No fueron reyes por corona, fueron reyes por su búsqueda. No mandaron a ejércitos, pero conquistaron distancias. No gobernaron territorios, pero gobernaron su espíritu. No tenían tronos, pero tenían claridad. Y cuando llegaron ante Jesús, no vieron a un niño. Vieron a un rey distinto, un rey sin palacio, sin ejército, sin riqueza. Y aún así, hicieron lo que solo un corazón sabio puede hacer. Se postraron y lo adoraron. La estrella, astronomía antigua y milagro espiritual. Antes de que los magos emprendieran su viaje, antes de que Herodes sintiera temor, antes incluso de que José y María llegaran a Belén, todo comenzó con una luz tan extraña, tan inesperada y tan fuera de lo común que los sabios de Oriente supieron de inmediato que no era una estrella cualquiera. Aquí empieza una de las partes más fascinantes de esta historia. La estrella que guió a los magos ha sido motivo de estudio durante más de 2000 años. Astrónomos, historiadores, teólogos, filósofos, todos han intentado descifrar qué fue realmente esa señal. Pero antes de entrar en explicaciones, vale la pena recordar algo muy importante. En la antigüedad, el cielo era un libro abierto. La gente lo contemplaba para entender los tiempos, para sentir la voluntad divina, para leer mensajes que hoy llamaríamos imposibles. Los sabios de Oriente eran expertos en eso. Ellos no veían las estrellas como puntos de luz, las veían como mensajeras. Y entonces ocurrió. Una estrella apareció, distinta a todas las demás, una luz brillante que no seguía el patrón natural de los astros conocidos, una luz que parecía moverse, una luz que aparecía y desaparecía, una luz que los iba guiando, según relata Mateo. Para la ciencia moderna, ¿qué pudo haber sido? Hay muchas teorías, pero ninguna lo explica por completo. Una conjunción planetaria. Algunos astrónomos creen que pudo ser la alineación de Júpiter y Saturno, evento que ocurrió alrededor del año 7 a.C. Júpiter representaba rey, Saturno representaba pueblo judío, y la constelación de Piscis simbolizaba la tierra prometida. Demasiada coincidencia, una nova o supernova, una explosión estelar tan brillante que puede verse incluso durante el día. Los registros chinos hablan de un fenómeno así cerca de ese periodo histórico, un cometa. Durante siglos se creyó que la estrella de Belén era un cometa, pero esta idea tiene un detalle fascinante. Los cometas solían interpretarse como anuncios de tragedia, no de bendición. Así que esta hipótesis perdió fuerza rápidamente, un fenómeno sobrenatural. Para muchos la estrella no fue un evento astronómico, sino una manifestación espiritual creada específicamente para ese momento. Una estrella que aparece, desaparece y se detiene exactamente sobre un lugar específico no encaja con el movimiento natural del cosmos. Y aquí surge la pregunta, ¿y si la estrella no era un cuerpo físico, sino una señal divina adaptada a la comprensión humana? Los magos, expertos en astronomía, solo habrían iniciado un viaje tan largo si la señal hubiera sido extraordinaria.
algo que desafiaba su conocimiento, algo que no podían ignorar. La estrella fue más que luz en el cielo. Fue una confirmación espiritual, un llamado, una convocatoria celestial dirigida a quienes sabían interpretar señales. No fue un espectáculo, fue un mensaje silencioso que decía: ha nacido la luz del mundo. Venid a encontrarla. Y tú, que estás escuchando estas palabras hoy, ¿no te parece extraordinario que hace miles de años la humanidad levantara la mirada al cielo y encontrara allí un anuncio de esperanza? Quizás por eso los magos iniciaron su camino sin dudar, porque cuando la luz aparece, el alma la reconoce. La estrella que guió a los magos no solo iluminó el camino hacia Belén, iluminó el camino hacia la fe, hacia la búsqueda, hacia la certeza de que hay señales que solo las almas despiertas son capaces de ver. Y aunque la estrella desapareció hace siglos, esa luz sigue encendida dentro de cada persona que busca respuestas, dentro de cada alma que decide seguir su intuición, dentro de cada corazón que se mueve por fe, no por lógica, porque la estrella no fue solo un fenómeno celestial, fue una invitación eterna, una que aún hoy susurra: sigue la luz, sigue la señal, sigue lo que tu espíritu reconoce. El viaje, meses siguiendo una señal misteriosa. Cuando la estrella apareció, no solo iluminó el cielo, encendió un llamado interior que los magos no pudieron ignorar. Fue más que una luz, fue una invitación, un impulso que les decía con una certeza inexplicable: caminen, algo sagrado los espera. Y así comenzó uno de los viajes más misteriosos y extraordinarios de la historia espiritual de la humanidad. Muchos imaginan a los magos avanzando unos cuantos días, pero los registros históricos, las rutas comerciales de la época y los antiguos textos persas sugieren algo mucho más desafiante. Podrían haber viajado durante meses. Las rutas que los investigadores recrearon cubrieron 1.600 kilómetros aproximadamente. Piénsalo, hemos crecido pensando en esa travesía, pero ¿cómo sería físicamente hablando? Caminos interminables, días de sol ardiente, noches de silencio absoluto y frío. ¿A qué se enfrentarían en esas tierras? Y aún así, siguieron avanzando. Porque cuando la intuición se vuelve certeza, uno no se detiene. Nos ha pasado a todos. Los magos no siguieron un mapa. No había un pergamino con instrucciones ni un mensajero señalándoles el rumbo. No sabían el nombre del niño que buscarían. No conocían el lugar exacto. No tenían la garantía de regresar. Solo tenían una estrella, una señal, un llamado interior que quemaba demasiado fuerte como para ignorarlo. Y aún así, tomaron el camino decididos. Esa es una de las claves espirituales más profundas del relato. Los magos se movieron antes de tener respuestas, creyeron antes de ver, obedecieron una revelación que solo podían comprender a medias, pero así funciona la fe auténtica. Te pide dar un paso y luego te muestra el camino. En su trayecto atravesaron montañas, desiertos, rutas peligrosas plagadas de ladrones, territorios extranjeros con lenguas desconocidas y regiones donde podían ser vistos como intrusos. Aún así, ningún obstáculo detuvo su avance, porque cuando uno está alineado con un propósito mayor, la vida abre senderos donde antes había barreras. En algunos manuscritos orientales se menciona que los magos descansaban únicamente cuando la posición de la estrella se los permitía. Se levantaban de madrugada, observaban el cielo, analizaban los signos y avanzaban. Cada paso los acercaba no solo a Belén, sino a un despertar interior. A medida que caminaban, algo dentro de ellos cambiaba. Eran sabios antes de salir, pero se transformaron en buscadores, en peregrinos, en testigos de un plan que superaba su entendimiento. Y aquí aparece uno de los aspectos más hermosos del relato. Los magos no viajaban solos, iban acompañados por caravanas enteras, sirvientes, camellos, provisiones, intérpretes. Era una pequeña comunidad moviéndose a través del desierto, guiada únicamente por una luz que parecía moverse con propósito. Algunos textos antiguos relatan que durante el viaje
La estrella a veces parecía desaparecer, ocultarse tras nubes o tormentas. Y cuando eso ocurría, los magos se detenían, no porque dudaran, sino porque entendían que las señales divinas no se fuerzan, se esperan, se honran. Tal vez por eso su historia sigue viva, porque representa la paciencia necesaria para recorrer caminos que no entendemos del todo y la valentía de mantener la fe incluso cuando la luz parece apagarse por un momento. Con cada kilómetro su expectativa crecía. Sabían que algo grande venía, algo que transformaría no solo a Israel, sino a todo el mundo. Y finalmente, después de una travesía larga, silenciosa y profundamente sagrada, la estrella se detuvo. Delante de ellos la promesa se había vuelto destino, y aunque aún no entraban ni habían visto al niño, ni habían ofrecido sus regalos, ni habían arrodillado el corazón, algo dentro de ellos sabía. El viaje los había transformado tanto como la revelación que estaban por recibir, porque cuando sigues una señal espiritual, tu conciencia también se expande en tu interior. Herodes, la sombra que intentó apagar la luz. Mientras los sabios seguían avanzando, guiados únicamente por una estrella y por una intuición que parecía encenderse más con cada paso, en otra parte del reino se movía una fuerza muy distinta, una sombra, una inquietud que llevaba años creciendo en silencio. Su nombre era Herodes, un rey que gobernaba desde el miedo, no desde la nobleza. Un hombre que había construido palacios grandiosos, ciudades monumentales, templos magníficos, pero que no tenía paz. Nada de lo que poseía podía sostenerlo por dentro, y fue él quien escuchó la noticia antes que casi nadie. Había nacido un rey de los judíos, no un príncipe, no un heredero político, un rey, con mayúsculas, uno que no venía de su linaje. Herodes, experto en conspiraciones, traiciones y estrategias militares, entendió de inmediato lo que muchos no vieron. Esa noticia podía cambiarlo todo. Podía desafiar su autoridad, podía desplazar su poder, podía revelar que su reinado era temporal, vulnerable y terrenal. Por eso, cuando los sabios llegaron a Jerusalén preguntando abiertamente por ese niño, el corazón de Herodes no se estremeció por curiosidad espiritual, sino por amenaza. El Evangelio lo dice con precisión. Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Porque cuando un líder temeroso se sacude, arrastra la tranquilidad de todo un pueblo. Pero lo más inquietante no es lo que Herodes hizo públicamente, sino lo que hizo en secreto. Llamó a los sabios sin testigos, les preguntó detalles, les pidió fechas, les habló con cordialidad impostada y les dijo: vayan, averigüen sobre el niño, para que yo también vaya a adorarlo. Una frase que, pronunciada por un hombre lleno de luz, sería una invitación sincera, pero dicha por él, escondía otra intención. Herodes no buscaba adorar. Herodes buscaba controlar, apagar, detener un plan espiritual que él nunca entendería. Lo asombroso es que los sabios, siendo extranjeros, venidos de tierras lejanas y de una tradición distinta, sintieron la tensión, sintieron algo que no encajaba. Y aunque respetaron al rey, no permitieron que sus palabras apagaran el propósito que los había llevado hasta allí. Herodes representa en toda esta historia las fuerzas que siempre intentan detener la luz. Las voces que dicen: quédate donde estás, no avances, no busques más, no sigas esa estrella. Pero también representa algo más profundo: la incapacidad humana de reconocer lo divino cuando se ve amenazado. Mientras Herodes intentaba controlar la historia ya había sido escrita. Mientras Herodes planeaba en silencio, otros caminaban con fe. Mientras Herodes buscaba la oscuridad, una estrella seguía brillando. Y así, sin saberlo, Herodes se convirtió en el contraste perfecto para que la grandeza del momento se revelara todavía más, una luz tan poderosa que ni un rey temeroso podía detenerla. Porque cada vez que nace algo destinado a traer esperanza, también aparece una sombra intentando apagarlo. Pero la luz siempre tiene la última palabra, siempre. Un rey que no nace como los reyes.
Habían recorrido desiertos interminables, habían cruzado montañas, mercados desconocidos, ciudades antiguas y noches tan silenciosas que podían escuchar sus propios pensamientos. Pero nada, absolutamente nada los preparó para lo que estaban a punto de ver. Porque cuando finalmente la estrella comenzó a detenerse, no lo hizo sobre un palacio, ni sobre un templo resplandeciente, ni sobre una fortaleza de oro como ellos habían imaginado. La estrella se detuvo sobre una casa humilde, un espacio sencillo, sin guardias, sin muros, sin ceremonias. Y es aquí donde ocurre uno de los momentos más bellos e inexplicables de toda la historia espiritual. Los sabios, hombres instruidos, viajeros, astrólogos, astrónomos, buscadores de señales celestiales, se detuvieron ante una escena que rompía toda la lógica de su tiempo. No encontraron un trono, no encontraron un príncipe adornado. Encontraron a Jesús, un niño envuelto con cuidado, en brazos de María, con José cerca, velando el ambiente como quien cuida un tesoro que no pertenece al mundo. Y aquí sucede lo más sorprendente. Los sabios se inclinaron. ¿Por qué? ¿Por qué hombres respetados en Oriente, acostumbrados a inclinarse solo ante reyes o deidades, se postraron frente a un niño en una casa sencilla, en un establo prácticamente? La respuesta solo puede entenderse desde el espíritu. No vieron solo a un bebé recién nacido, sintieron quién era, percibieron una presencia que el mundo aún no podía nombrar. Una atmósfera tan pura, tan serena, tan fuera de lo ordinario, que sus corazones entendieron antes que su mente. Algunos teólogos dicen que en ese instante, los sabios reconocieron en silencio que estaban ante el cumplimiento de una profecía milenaria. Otros afirman que fue la estrella misma, esa guía celestial, la que preparó sus corazones para el encuentro. Pero hay algo seguro, ese momento transformó sus vidas, porque lo que vieron allí derribó todo lo que conocían sobre poder, grandeza y gloria. Comprendieron que la verdadera realeza no necesita coronas, que la luz divina puede habitar en lo sencillo, que Dios elige lugares inesperados para revelar lo más sagrado. Y en esa habitación humilde, la sabiduría humana se inclinó ante la sabiduría celestial. Ese encuentro marcó un antes y un después. Los sabios entraron como buscadores y salieron como testigos. Testigos de un rey que no llegó para imponer dominio, sino para encender conciencia. Un rey cuya grandeza no estaba en lo externo, sino en el amor que comenzaba a expandirse en silencio. Y mientras se retiraban, con el corazón lleno de algo que no podían explicar, comprendieron que la estrella no solo los había guiado a un lugar, los había guiado a una verdad que transformaría siglos. Oro, incienso y mirra, el código profético. Cuando los magos finalmente se encuentran frente a Jesús, frente al Hijo de Dios, algo ocurre en ese instante que no puede explicarse solo con palabras. Después de meses de viaje, después de noches enteras siguiendo una luz en el cielo, después de un encuentro incierto con Herodes, ellos llegan, y no llegan con las manos vacías. Llegan con 3 regalos que a primera vista parecen simples ofrendas de valor, pero en realidad forman un código profético, un mensaje escondido dentro de símbolos que la humanidad ha intentado descifrar por siglos. Porque en el mundo antiguo, nadie entregaba un regalo sin propósito. Los regalos hablaban, los regalos declaraban identidades, los regalos revelaban destinos, los magos lo sabían. Por eso llevaron aquello que el cielo había puesto en sus manos, oro. Para un rey que no se parece a ningún rey, el oro era la ofrenda más alta para un monarca. Los reyes lo recibían como reconocimiento de soberanía, honor y autoridad. Pero aquí está lo extraordinario. Los magos le entregan oro a un niño que no está en un palacio, que no viste ropa real, que no tiene guardias ni tronos, que nació en un lugar humilde, rodeado de silencio y simplicidad. Era como si el cielo dijera: no mires el escenario, mira el propósito. El oro reconocía algo que los ojos humanos todavía no entendían. Jesús era rey, pero no de un territorio, sino rey de reyes.
un rey que no domina desde arriba, sino que transforma desde el interior. Incienso, la señal de un puente entre el cielo y la tierra. El incienso era usado por sacerdotes. Era símbolo de oración, de conexión espiritual, de mediación entre lo humano y lo divino. El regalo del incienso declaraba esto: Jesús no solo reinará, Jesús unirá mundos, abrirá caminos interiores, será puente, será voz, será guía. Es un símbolo de la presencia espiritual, del aroma que llega al cielo, de la vida que se vuelve oración. Los magos sabían que aunque Jesús era apenas un recién nacido, su misión trascendía lo físico. Él venía a transformar conciencias. Mirra, el misterio que pocos se atreven a mirar. La mirra era un perfume precioso, pero también se usaba en ungüentos para preparar cuerpos antes de su sepultura. Un regalo extraño para un recién nacido. Demasiado extraño, a menos que supieras quién sería ese niño. La mirra anunciaba algo que la historia apenas comenzaba a susurrar. Ese niño traería una luz tan grande que incluso la muerte intentaría apagarla. Y aún así, no podría. La mirra es el símbolo del sacrificio, pero también del renacimiento, de la transformación después del dolor, de la vida que no termina, sino que se expande. Era como si los magos dijeran: sabemos que tu camino no será fácil, pero tu propósito será eterno. 3 regalos que hablan, a quienes saben escuchar: oro, su realeza; incienso, su misión espiritual; mirra, su entrega por amor. 3 regalos, 3 mensajes, 3 llaves que abrirían la comprensión de quién era Jesús realmente. No eran regalos aleatorios, eran señales, eran profecías envueltas en objetos. Y aquí viene lo más poderoso. Cada uno de esos regalos también representa algo que tú llevas dentro: tu oro, tu valor, tu dignidad, lo que reconoces como sagrado en ti; tu incienso, tu conexión con lo divino, tu luz interior, tu intuición; tu mirra, tus heridas, tus luchas, tu capacidad de renacer. Los magos no fueron los únicos que trajeron regalos a Jesús. Tú también los llevas. Los has llevado siempre. Solo hace falta reconocerlos. ¿Y tú? ¿Qué regalo estás listo para ofrecer hoy? Un pensamiento, una emoción, una intención, una transformación interior. Todo eso también es un regalo, porque la fe nunca ha sido pasiva. La fe es movimiento, es respuesta, es entrega. Y así como los magos ofrecieron sus dones, la vida también te invita a descubrir los tuyos. El sueño que los salva, cuando la intuición es divina. La noche después de encontrar a Jesús no fue una noche cualquiera. Los sabios estaban agotados del viaje, con el corazón lleno, con la mente tratando de comprender todo lo que habían vivido. Habían visto una estrella moverse, habían desafiado un reino y habían encontrado a un niño cuyo solo silencio cambiaba el aire. Pero no sabían que aún faltaba la parte más decisiva de su camino. Mientras dormían, algo ocurrió. No fue un sueño común. No fue producto del cansancio ni de la imaginación. Las tradiciones antiguas lo describen como un sueño enviado por Dios, una advertencia clara, poderosa, imposible de ignorar. El Evangelio de Mateo dice que fueron advertidos por revelación en sueños para que no regresaran con Herodes. Es decir, una voz, una imagen, un mensaje espiritual directo que alteró su destino y también salvó la vida del Mesías. Pausa un momento y piensa en esto. Estos hombres venían de culturas que valoraban profundamente los sueños como mensajes celestiales. Los astrónomos de Oriente interpretaban visiones nocturnas, símbolos, patrones, señales interiores. Para ellos, la intuición no era un adorno espiritual, era una herramienta, un lenguaje, un puente con lo divino. Y esa noche, ese puente se iluminó. Tal vez en el sueño, vieron el rostro de Herodes deformado por la ambición. O tal vez escucharon simplemente una frase firme: no vuelvan por ese camino. No lo sabemos con exactitud, pero sí sabemos que el mensaje fue tan claro que ninguno de ellos lo dudó. Porque cuando una intuición viene de lo alto,
no confunde, no angustia, no divide. Guía. Los sabios despertaron con la certeza de que algo grande estaba en juego. Habían traído regalos, sí, pero ahora también tenían una misión: proteger al niño evitando que Herodes siquiera supiera dónde estaba. Ese amanecer debe haber sido distinto. El cielo aún oscuro, los primeros tonos del alba dibujando las montañas y 3 o 4 figuras reuniéndose en silencio, mirándose con la misma decisión: no volveremos. Y así lo hicieron. Tomaron otro camino, uno más largo, tal vez más peligroso, tal vez lleno de dudas humanas, pero con una convicción espiritual que brillaba más fuerte que la misma estrella que los había guiado. Aquí está el punto profundo. Los magos no solo siguieron señales en el cielo, siguieron señales en el alma. Y esa combinación, cielo y corazón, salvó la vida del Salvador. Lo que vivieron esa noche nos recuerda algo eterno. A veces Dios habla en voz baja. A veces la intuición es la forma en que el cielo te empuja hacia tu destino. A veces la diferencia entre la luz y la sombra es una sola revelación interior. Los sabios obedecieron. Y gracias a eso, la historia tomó un rumbo que transformaría al mundo. Porque la fe no es solo ver estrellas, es también escuchar sueños. Es reconocer cuando una advertencia no viene del miedo, sino de la luz. Es atreverte a cambiar de camino, aunque te cueste, aunque te retrase, aunque no lo entiendas del todo. Ellos lo hicieron, y por eso su historia continúa viva hasta hoy. La huida a Egipto, la parte de la historia que pocos mencionan. Hay momentos en la historia sagrada en los que todo parece detenerse. Momentos en los que la luz debe moverse en silencio para poder seguir brillando. La visita de los magos había encendido algo más que esperanza. También había encendido la alarma de un rey inseguro. Herodes sintió que su poder temblaba. Y cuando los poderosos tienen miedo, a veces se vuelven peligrosos. Pero lo que sucedió después es una de las escenas más olvidadas y al mismo tiempo más profundas de toda la historia del nacimiento de Jesús. La advertencia llega en un sueño. Mientras la noche envolvía a Belén y todo parecía quieto, un mensajero celestial irrumpió en los sueños de José con una urgencia que no dejaba espacio para dudas. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Mateo 2:13. No era una sugerencia, era una instrucción de protección. Un movimiento estratégico del cielo para resguardar la vida del Mesías. Y aquí aparece algo clave. El mismo Dios que guió a los magos mediante una estrella, ahora guía a José mediante un sueño. No siempre usa el mismo lenguaje, pero siempre llega a tiempo. Un viaje inesperado. José despierta con esa mezcla de miedo, claridad y urgencia que solo llega cuando el alma reconoce que el mensaje es real. Despierta a María. Recoge lo poco que tienen, y mientras el pueblo duerme, la familia sagrada inicia un viaje silencioso hacia una tierra extranjera. No iban con escoltas, no iban con riquezas, iban con fe, esa fe que se mueve incluso cuando no ve el camino completo. Egipto, un refugio con historia. ¿Y por qué Egipto? Porque Egipto era un lugar simbólico, un espacio que siglos antes había sido refugio para Israel. Un lugar donde Dios había mostrado su poder, un territorio familiar para la historia sagrada. Y ahora, ese país que había sido escenario de milagros y liberaciones, se convertiría una vez más en un refugio para lo divino. Jesús, María y José cruzaron desiertos, pueblos, mercados, fundiéndose con las caravanas, con los viajeros, con los desconocidos. Nadie imaginaba que entre la multitud viajaba el Rey de Reyes protegido por el silencio, la luz escondida. Mientras Herodes buscaba apagar la promesa caminaba lejos de su mirada. Mientras el miedo gobernaba en Jerusalén, la esperanza avanzaba en brazos de una madre. Mientras el poder humano intentaba controlar la historia, la voluntad divina tejía un camino perfecto. La huida a Egipto no fue cobardía. Fue estrategia espiritual, fue protección, fue cumplimiento profético,
Fue el recordatorio de que la luz, cuando debe protegerse, se esconde, pero nunca se apaga. Una enseñanza para el alma. A veces la vida nos pide hacer lo mismo, mover la luz, proteger lo que es sagrado, salir de un lugar para preservar nuestro propósito. Hay etapas donde Dios te dice, levántate y muévete. Y aunque no entiendas, obedeces, porque tu alma reconoce la voz. El viaje a Egipto nos recuerda que incluso los caminos incómodos pueden ser caminos guiados, que incluso el exilio puede ser protección, y que incluso cuando sientes que te alejas, en realidad estás siendo guardado para algo mayor. El regreso, una cadena de luces que sigue viva. Cuando los magos abandonaron Belén, no partieron como habían llegado. Habían cruzado desiertos, habían seguido una señal celestial imposible y habían enfrentado la sombra de un rey temeroso. Pero nada los transformó tanto como ese instante silencioso frente al niño Jesús. El regreso a sus tierras no fue simplemente un viaje de vuelta, fue el inicio de algo mayor, un eco espiritual que recorrería generaciones. En aquella época los caminos de retorno eran largos, arduos y peligrosos. Se dice que los magos viajaban por rutas comerciales, caravanas o senderos poco transitados. Pero ahora, cada paso estaba impregnado de una luz interior nueva. Habían contemplado al rey anunciado por las profecías, al prometido, al Mesías que llegó sin coronas, sin ejército y sin trono, pero capaz de inclinar el corazón de sabios de Oriente. Ellos habían llevado regalos, pero regresaban cargando algo infinitamente más valioso: revelación. Durante siglos, muchas tradiciones sostienen que los magos se convirtieron en portadores de esa luz a sus países de origen, en Persia, en Arabia, en regiones donde antiguamente se estudiaban los movimientos del cielo. La historia del nacimiento del Mesías se difundió como un susurro sagrado. No existen registros históricos detallados, es cierto, pero la tradición viva, que ha pasado de boca en boca durante más de 2000 años, insiste en lo mismo. Los magos no fueron testigos silenciosos, fueron mensajeros. Y aquí ocurre algo extraordinario. La Biblia dice que regresaron por otro camino. Mateo 2:12. Esa frase tiene múltiples niveles. Uno literal, evitaron a Herodes. Uno histórico, protegieron la vida del recién nacido. Y uno espiritual, nadie vuelve por el mismo camino después de encontrarse con la luz. A veces en la vida volver por otro camino significa cambiar decisiones, cerrar ciclos, renunciar a hábitos, dejar atrás sombras, tomar nuevos rumbos, escuchar una intuición que antes ignorábamos. Eso hicieron ellos. Eso hace cualquiera que ha visto una verdad tan grande que ya no puede vivir igual que antes. El regreso de los magos también sembró algo simbólico, el inicio de la expansión del mensaje más allá de Israel, un anticipo de que la luz de Jesús no sería solo para un pueblo, sino para todas las naciones. Los magos fueron los primeros buscadores de luz que no pertenecían al pueblo judío y también los primeros en anunciar que el cielo no tiene fronteras. Se dice que al volver, contaron su experiencia a otros sabios, a estudiantes, a familias, a caravanas. Compartieron lo que habían visto, la estrella, el viaje, el pesebre, la humildad divina. Y así comenzó una cadena de corazones despertando, una cadena que llega hasta hoy, hasta ti, porque lo que ellos hicieron, buscar la luz, seguir una señal, atravesar desiertos, escuchar una guía interior, es exactamente lo que hoy sigue moviendo a miles de personas que sienten que la vida es más profunda de lo que parece. Los magos regresaron transformados, pero también dejando un legado silencioso, que cada ser humano tiene un llamado, una estrella, una señal que aparece cuando es tiempo de despertar. Y tal vez por eso estás escuchando este mensaje ahora, porque la misma luz que ellos siguieron sigue viva, sigue llamando, sigue guiando, y muchas veces aparece justo cuando parece que no hay camino. La fe como movimiento. La historia de los magos no termina cuando regresan a su tierra, termina contigo, con quienes hoy siguen levantando la mirada al cielo buscando una señal, porque la fe,
La verdadera fe nunca fue un adorno religioso, ni una palabra bonita para noches especiales. La fe es movimiento. Es la decisión de caminar aunque no sepas exactamente hacia dónde. Es seguir una luz, incluso cuando no entiendes su forma. Es avanzar porque tu alma reconoce algo que tus ojos todavía no pueden explicar. Como aquellos sabios de Oriente, en estos tiempos cada persona que escucha esta historia se convierte, de alguna manera, en un viajero espiritual. Ellos vieron una estrella. Tú tal vez ves una intuición, un deseo, un llamado, un impulso interior que te dice, hay algo más, sigue caminando. Los magos dejaron su comodidad. Cruzaron desiertos, desafiaron reyes, se arriesgaron y caminaron meses por un mensaje que no podían explicar, pero sí podían sentir. ¿No es así como funciona la vida espiritual? A veces sabes que debes cambiar algo, aunque no tengas todas las respuestas. A veces el corazón se adelanta a la mente. A veces la luz aparece antes que la explicación. Lo que hace épica la historia de los magos no es solamente que fueron guiados al encuentro del Hijo de Dios, de Jesús, sino cómo llegaron hasta Él. Porque en el fondo, este relato no es solo sobre una estrella. Es sobre todo lo que tuvieron que dejar ir para poder seguirla. Es sobre escuchar tu guía interior, aunque el mundo no comprenda. Es sobre reconocer que las señales existen, pero solo se revelan a quienes se atreven a encontrarlas. Y aquí está el mensaje final. Cada vez que eliges lo que tu alma sabe, aunque el camino sea largo, eres como los magos. Cada vez que escuchas tu intuición, te conviertes en un buscador de luz. Cada vez que sigues caminando a pesar del cansancio, la estrella vuelve a brillar. La fe siempre ha sido esto, una respuesta, un movimiento, una historia escrita entre lo que ves y lo que sientes. Y ahora, después de recorrer su travesía, te toca a ti. ¿Qué luz está apareciendo en tu cielo? ¿Qué llamado sientes dentro de ti? ¿Qué viaje espiritual estás listo para iniciar? La estrella que guiaba a los magos no desapareció. Sigue encendiéndose cada vez que un corazón decide despertar. Cada vez que alguien elige la verdad sobre el miedo, la esperanza sobre la duda, la luz sobre la sombra. Esa estrella también te pertenece, porque la fe no termina en Belén. Empieza donde tú decidas dar el primer paso. Y ahora que conoces esta historia completa, la pregunta es, ¿te atreverás a seguir tu propia estrella luminosa? Recuerda, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Soy Luisa. Hasta pronto, celestiales.